Hola, soy Fabi Sirvent y hoy te quiero contar la historia del Templo de Salomón. Sucedió pues que reinaba Salomón en todo Israel, desde el río Éufrates hasta tierra de los filisteos y la frontera con Egipto. En toda esa época, nadie se atrevía a hacerle guerra a Israel y por eso gozaban de mucha paz y riquezas como nunca antes. Y es por eso que el rey Salomón aprovechó para hacer realidad el sueño de su padre, el rey David, de construir un precioso templo para el Señor. Y así, el rey Salomón mandó a decirle al rey Hiram de Tiro que por favor le diera de sus árboles, de cedros y cipreses que estaban en el bosque del Líbano. Él se los pagaría. También le pidió que por favor de su pueblo trajera a los mejores labradores de madera, pues todos sabían que los sidonios eran las personas que mejor trabajaban la madera. Y así, el rey Tiro le dijo a el rey Salomón: bendito sea el Señor, pues ha puesto a un rey sabio en el lugar de tu padre David. Y él le concedió todos estos deseos a Salomón. Le dijo que le mandaría toda la madera que él necesitara. Y así, en el bosque del Líbano se empezaron a cortar muchísimos árboles. Estos se llevaron al mar y de allí fueron arrastrados hasta Jope, en donde hombres del rey Salomón tomaron todos estos árboles, todas estas maderas, y las llevaron al lugar en donde empezarían los preparativos para la construcción del templo. El rey Salomón pidió también al rey Hiram que escogiera a alguien que supiera trabajar muy bien los metales, oro, plata, el hierro, y también supiera trabajar la madera, la piedra. El rey Hiram encontró a un hombre que tenía su mismo nombre, Hiram, y este era hijo de una mujer de la tribu de Dan, y lo mandó a trabajar con el rey Salomón. Hiram era un artesano estupendo, pues no nada más trabajaba todos los metales, las piedras, las maderas, también sabía bordar y hacer cosas hermosas en telas. Este dirigió el proyecto. Lo primero que tenían que hacer eran unas grandes columnas que estarían a la entrada del templo. Y todos los preparativos, todo lo que se tenía que hacer, lo hacían alejado del lugar en donde sería el templo. Al templo solo llegaban las piedras, las maderas y todo ya cortado, pulido, para que en el lugar en donde se establecería el templo no hubiera ningún ruido. Y así, durante muchos años, el rey Salomón reunió todo el material necesario y se llevaron 7 años para la construcción de este magnífico templo. Y pasando estos 7 años, por fin, el majestuoso templo del rey Salomón, dedicado al Señor, estaba listo. En la entrada del templo había 2 enormes columnas de bronce, una llamada Jaquín, que significa Él establecerá, y la otra llamada Boaz, que significa En Él hay fortaleza.
El templo de Salomón era el doble de grande que el tabernáculo y también se dividía en dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Todas las paredes, el techo y el piso estaban cubiertos de madera y estas maderas cubiertas de láminas de oro. En el lugar santísimo había dos querubines enormes de madera de olivo cubiertos con oro. Sus alas eran tan grandes que tocaban las paredes, cada ala de cada querubín, y las otras alas se tocaban entre ellas. En ese lugar estaría el arca del pacto, en el lugar santo. Allí ya habría 10 candelabros de oro, 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. También el altar del incienso y nuevas mesas para los panes de la proposición. En el atrio estaría un altar de bronce enorme de 5 metros de alto y 10 metros de lado. Allí se ofrecerían los sacrificios. También estaría una fuente de bronce enorme, pues tenía 5 metros de diámetro y 2,5 de profundidad. Esta enorme fuente de bronce, que era para que se lavaran los sacerdotes, estaba cargada por 12 toros, 3 viendo al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. También allí estarían nuevos lavatorios para lavar las ofrendas, los animales que trajeran, y serían 10. 5 del lado derecho y 5 del lado izquierdo. Estas estaban con unas ruedas también de bronce. Y así, todo ese lugar majestuoso y hermoso estaba terminado. Había querubines grabados, también palmeras, leones y toros. Y lo único que faltaba era dedicarlo al Señor. Y listo todo para la dedicación. El rey Salomón hizo que se trajera el arca del pacto de la tienda que había construido su padre el rey David. Esta arca contiene las piedras de los 10 mandamientos. Y estaba cargada por levitas. El rey Salomón ofreció sacrificios hacia Dios. Y cuando el arca fue depositada en el lugar santísimo, allí se quedó y una gran nube entró y estuvo en el templo. El rey Salomón supo entonces que esto había sido de agrado al Señor. El rey Salomón y todos los que estaban allí alababan a Dios y decían: no hay nadie como tú, Señor, el Dios, el Rey, el único de los cielos y de la tierra. Y los levitas tocaban los instrumentos y gran alegría había allí para dedicar el templo de Salomón a Jehová. Y el rey Salomón le dijo así al Señor: Padre, por favor, levántate de tu trono y ven a morar con nosotros. Y yo te suplico, Señor, por favor, que si de tu pueblo alguien pecara y viene y se arrepiente y confiesa su pecado, perdónale. Si hay plagas, Señor, mortandad, pestes y guerras, todo esto porque se aparta tu pueblo de ti, pero vienen, están en este lugar y te ruegan el perdón y confiesan tu nombre. Tú perdónales el pecado, pues todos somos pecadores. Si algún extranjero viene a estas tierras y está aquí frente a tu templo y clamara tu nombre, escúchale desde el cielo y responde su oración, Señor, porque grande es tu misericordia y para siempre. Y así, la gloria del Señor se manifestó, pues fuego descendió del cielo y consumió todos los holocaustos, los sacrificios que habían sido dedicados al Señor. Todos supieron que el Señor
moraba en el templo de Salomón. Y Salomón despidió a todas las personas que estuvieron allí, pues la celebración duró en total 14 días. Y pasando esto, Dios habló con el rey Salomón nuevamente, como lo había hecho antes, diciéndole: he escuchado tu oración, tus plegarias, y mi nombre estará en este templo, el cual tú has hecho para mí. Y esta será mi morada, mi casa, si tú andas en los caminos que anduvo tu padre el rey David. Y todo Israel obedece mis mandamientos. Pero si tú, oh Israel, se van tras otros dioses y se postran ante ellos, entonces yo echaré esta casa de delante de mí y terminaré con los israelitas. Y las ruinas que queden, las personas cuando pasen dirán: ¿por qué quedó esto así? ¿Qué fue de Israel? Entonces dirán: porque se han apartado de Jehová. Esta es la historia del templo del rey Salomón. Nos vemos la próxima. Y sí, Jesús te ama mucho.